Muy buenas noches, compañeros maestrantes. Eh, bueno, estamos presentes en esta reunión, en esta clase de lo que es cálculo diferencial. Pertenecemos al grupo número 6, que está conformado por el licenciado Freddy Casís, la licenciada Leonor Quinzo, la licenciada Jocelyn Mendoza. Compañeras, antes de comenzar, bueno, de seguir con la presentación al tema referente del día de hoy, con lo que es cálculo diferencial, voy a compartirles un pequeño mensaje, el cual me pareció bastante interesante. Y bueno, y de aquí quiero escucharles a ustedes a ver qué opinan, ¿sí? El mensaje dice, a los niños se les debe enseñar a pensar, no qué pensar. ¿Qué opinan, compañeras? ¿Será que esto tiene que ver algo con nosotros como docentes en esta etapa, en esta edad contemporánea que estamos nosotros impartiendo nuestras clases? Claro, compañero. Bueno, esta pequeña frase que usted nos muestra, pues desde mi punto de vista nos da a entender lo que significa lo tan valioso que es enseñar a los niños a lo que es desarrollar su capacidad crítica, razonar por sí mismo, y no simplemente nosotros como docentes decirle qué es lo que ellos deben creer o qué es lo que ellos deben aceptar de cualquier cosa. Asimismo, se fomenta lo que es tomar decisiones por parte de ellos. Muy bien, compañeras, muy bien. Bueno, sí, efectivamente la compañera ya manifestó que nosotros como docentes debemos de enseñarle a los estudiantes a que sean unas personas críticas y más no repetitivas con algo que les enseñemos, sino que quizás el conocimiento que les transmitamos les sirva para situaciones en donde ellos puedan reflexionar. Claro, compañeras, muy de acuerdo con ustedes desde mi punto de vista. Nosotros, como docentes, muchos comparten, bueno, imparten lo que es la materia de matemáticas, otras asignaturas, y ustedes saben que impartir matemática es bastante complejo. Hay que saber llegar al estudiante. Bueno, sigamos, ¿no? Eh, nosotros, perdón. ¿Qué pasó? A ver. Continuamos con nuestra presentación de lo que es el cálculo diferencial o integral. El cálculo diferencial se enfoca en cómo calcular la derivada que se describe el cambio de una función de variables continua. Y por otro lado, el cálculo integral estudia la operación inversa que incluye las antiderivadas y las integrales, así como las series infinitas. Tanto el cálculo diferencial y el cálculo integral es una parte de un estudio del infinitesimal. Es decir, estas son pequeños, son segmentos de lo que hace referencia el cálculo. ¿Cuáles son los conocimientos previos que nosotros debemos de tener para este estudio? Nosotros los conocimientos previos que debemos de tener son los siguientes. Quiero que me ayuden, compañeras, para continuar con el tema. Yo tengo aquí dos conceptos con sus gráficas. Quisiera ponerle un título a cada concepto. ¿A qué ustedes creen que hace referencia en el primer párrafo? ¿Quién me ayuda con la lectura? Y yo, ya, dice, se Ya, compañero. utiliza en el cálculo diferencial matemático y refiere a la cercanía entre un valor y un punto. Entonces, ¿A esta qué? definición, al hablar a la cercanía de un punto, a mí me da la idea que puede ser el límite. Eso, correcto, muy bien. Límite, ¿verdad? El límite es uno de los conocimientos previos y claves que necesitamos nosotros para entender este tema. El siguiente, compañera Jocelyn. Claro, tenemos que es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática. Bueno, en lo personal, este concepto creo que hace referencia a lo que son las derivadas. Sí, correcto.
A ver, bueno, primero en el primer párrafo nosotros tenemos lo que es el límite y el otro lo que es la derivada. Asimismo tenemos dos gráficas representativas donde podemos nosotros observar a qué hacen referencia estos conceptos. Bueno, sin más preámbulos vamos a continuar con el desarrollo de esta actividad que va a quedar a cargo de la licenciada Leonor Quinzo. Muchas gracias. Listo, vamos a continuar, ¿sí? El tema o la explicación del día de hoy es la definición de integral, para lo cual, para llegar a la definición del integral, vamos a partir de algunos ejemplos que son de la vida cotidiana y nosotros podemos hacer esa reflexión, ¿sí? Del ejemplo que les voy a compartir. Entonces, empecemos con el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que un vehículo viaja a una velocidad constante de 20 kilómetros sobre hora en un tiempo de 8 horas. La pregunta es, ¿cómo encontrar la distancia recorrida del vehículo? Entonces, para lo cual sí me gustaría que me ayuden. ¿Cómo yo puedo calcular la distancia recorrida por dicho vehículo? Compañera, eso es física, ¿no? Eso sería velocidad por tiempo, Sí, si no me equivoco. efectivamente, sí. Entonces, efectivamente, como dice el compañero, esta distancia lo podemos nosotros encontrar aplicando la fórmula de distancia es igual a la velocidad por tiempo. En este caso, podemos ver que sería 20 por 8. ¿Sí? Entonces, pero no es la única forma que nosotros podemos encontrar. Vamos a hacer relación del tiempo y la velocidad y vamos a graficar en el plano cartesiano, como se muestra en la siguiente figura. Mire, nosotros en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y la velocidad. Si nosotros graficamos la velocidad y el tiempo, podemos ver que nosotros formamos una figura. Sí, en este caso es una figura que nosotros conocemos, que es el rectángulo. Entonces, si nosotros calculamos el área de este rectángulo, nos da la distancia recorrida, ¿sí? Pueden ustedes hacer la debida comparación y observamos que no es la única forma de calcular aplicando la física, sino también podemos encontrar aplicando áreas de las figuras, ¿sí? Ahora el mismo ejemplo lo vamos a poner un poquito más complicado. Vamos a suponer que viaja durante 2 horas un vehículo a una velocidad de 10 kilómetros. Las siguientes 2 horas cambia la velocidad de 10 a 40 y durante 4 horas se mantiene en una velocidad de 40 kilómetros por hora. ¿Cómo se muestra en la siguiente imagen? Miren, las 2 primeras horas es constante, luego varía de 10 a 40 y se mantiene en 44 horas. Tomando en cuenta lo analizado anteriormente, ¿cómo podremos calcular la distancia recorrida? A ver. Bueno, en este caso, pues considero que podríamos dividirlos en diferentes figuras y obtener el área de cada figura. Correcto, efectivamente, sí, mire, y la división, la más adecuada, sería la siguiente, ¿sí? Podemos dividir en las 2 primeras horas, formamos un rectángulo, las 2 siguientes horas formamos un trapecio y las 4 últimas horas un rectángulo, ¿sí? Si estamos hablando que la distancia es el área, entonces para calcular la distancia total, ¿qué deberíamos hacer? Calcular las áreas y hacer la sumatoria, me imagino. Efectivamente, entonces vamos a proceder a hacer lo que nos dice el compañero. Calculamos las áreas y encontramos el área total. Como ustedes pueden ver, la primera figura es un rectángulo, base por la altura, 2 por 10, 20. Aquí es un trapecio, entonces ustedes me pueden ayudar con la fórmula del trapecio y a comprobar que efectivamente esto es 50. O sea, ¿Sí? se formaron diferentes figuras geométricas. Nosotros solamente calculamos, en este caso, las áreas sombreadas que está allí, pues, ¿no? Ahí con eso se figura
Ya, correcto, muy bien. Efectivamente, el área bajo la curva y sobre el eje de las X en este caso porque estamos hablando de distancia. Sí, entonces miren, tenemos el área total que ha sido 230 kilómetros por hora. Ahora sí, vamos a ir avanzando un poquito más. Ahora vamos a analizar el siguiente ejemplo, que un vehículo, ya no vamos a trabajar en horas, sino en segundos, ya no en kilómetros, sino en metros. Vamos a suponer que un vehículo recorre 7 segundos. Inicia con una velocidad de cero y se detiene. Si el vehículo se detiene, ¿cuál será la velocidad final? Cero. Cero, Cero. efectivamente. Entonces vamos a suponer que el movimiento del vehículo es el siguiente. Mire, inicia con una velocidad de cero, como se detiene a los 7 segundos, vuelve a la velocidad cero. Ahora bien, si sabemos que la distancia es el área, ¿cómo podremos calcular el área de esta figura? Que ya no es una figura que conocemos, ya no es un rectángulo, ya no es un trapecio, sino ya es una curva. ¿Cómo creen que podríamos calcular en este caso el área de esta figura? A ver, tiene forma de parábola, ¿verdad? Ujú. Eh, de pronto, como en antes hicimos, formando diferentes segmentos o figuras. Efectivamente. ¿Y qué figura nos resultaría más fácil formar en este caso? Un rectángulo. Bueno, varios rectángulos. Rectángulo, miren. Efectivamente. Miren, a continuación se pueden observar que hemos formado rectángulos cuya base es un segundo, ¿sí? Y obviamente al tope de la curva formamos el rectángulo. Pero también podemos observar que si estamos calculando el área, hay errores. Mire, estos espacios en negro son errores que Segmentos no sin se... sombrear. Exacto, mientras que en los otros triángulos de 4 a 7 segundos sobrepasa. Entonces, ¿cómo podremos hacer para disminuir este error? Para que el error Disminuir, no sea tan grande. disminuir las figuras, hacerlas, reducirlas. Correcto, efectivamente. Estos rectángulos nosotros podemos hacerlos más pequeños. Miren, como se muestra en la siguiente figura. Entonces, miren que aquí el error ya es menor a la anterior figura. Pero para que esto sea mucho más pequeño y podríamos llegar a una área casi aproximada a la real, ¿a qué debería tender la base del rectángulo? ¿A qué debería acercarse cada vez más? A cero. A cero, efectivamente. Entonces, mire, aquí tenemos una figura en donde la base del rectángulo es mucho más pequeña, que claro que lo podríamos hacer mucho menos para que el error sea menor. Y miren que ahora el error ya es mucho más pequeño a la figura presentada originalmente. ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos esto, vamos a ver que cada cuadradito que nosotros, perdón, cada rectángulo que nosotros hemos formado, la base es el tiempo, la altura es la velocidad. Si nosotros queremos calcular el área que pasa a ser nuestra distancia, deberíamos sumar todas las áreas que están formadas por la velocidad y el tiempo. ¿Sí? Esta nomenclatura nosotros podemos expresarla de otra manera y ahí viene la definición de integral. Como ustedes pueden ver, aquí la sumatoria podemos representarlo con el símbolo de la integral, en donde en la parte inferior está el límite inferior y el límite superior. Sí, en este caso está la velocidad por el tiempo porque hemos analizado nosotros este ejemplo, pero no siempre va a hacer que hablemos de velocidad y tiempo. Podemos hablar de potencia, podemos hablar de energía y dependiendo a lo que tengamos, obviamente vamos a tener la respuesta. En forma general, nosotros podemos, en vez del 0 y del 7, podemos hablar simbólicamente y ponerlo A y B y en vez de la velocidad podemos poner una función, ¿sí? Obviamente en X, y si la función, la variable es X, el diferencial va a ser en X, ¿sí? Analizado este ejemplo, vamos a ver la definición, ¿sí? Si alguien me ayuda con la lectura, por favor.
A ver, la definición. La integral es un concepto utilizado para determinar el valor de las áreas limitadas por curvas y rectas, dado el intervalo A y B en el que para cada uno de sus puntos X se define una función f de X, que es mayor o igual que cero en A y B. Listo, y aquí tenemos, miren lo que ya dijimos anteriormente, la definición de una integral en forma general. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, en nuestro ejemplo, nosotros analizamos la distancia, pero no quiere decir que siempre vamos a hablar de distancia, sino depende de la situación que estemos analizando. No sé, ¿alguna pregunta o alguna inquietud? Mm, Por mi lado quedó bastante claro. Sí, Ya, está claro con el ejemplo va- que vimos nosotros. Por mi lado vamos también. a, vamos a continuar en este caso para el cierre de la clase. Vamos a hacer la evaluación. Bien, bueno, para hacer lo que es el cierre de la clase mediante la evaluación, vamos a utilizar lo que es esta página que se llama EducaPlay, utilizando lo que es la gamificación mediante un pequeño juego, la cual consta de 5 preguntas y nos van a aparecer las opciones y tendremos que señalar la respuesta correcta. Todo acorde a lo que hemos visto en la clase. En este caso vamos a dar clic en comenzar y automáticamente nos va a salir la primera pregunta, que en este caso que es una integral definida. En la parte inferior observamos el tiempo en el que nos demoramos en resolver esta actividad o esta pequeña evaluación. En la parte superior vamos a encontrar los puntos. Si es que respondimos bien, subirán los puntos y si no, conservaremos los puntos que tengamos, ¿sí? En este caso, vamos a señalar las respuestas y me dieron 2000 puntos y así sucesivamente con cada pregunta, ¿sí? En este caso, cuando contestamos mal, pues como observaron, nos sale una pantallita roja. Y así con cada pregunta. Y al finalizar, les va a proyectar lo que es las respuestas, lo que ustedes contestaron bien, como es en este caso, y la puntuación o los puntos que ustedes obtuvieron por cada pregunta contestada. En este caso, pues son 80,000 puntos, en la cual tenemos un valor de 80, que en este caso sería un valor de 8. El tiempo que nos demoramos, pues en este caso son 53 segundos y de las cuales tenemos 4 aciertos de 5. Si nosotros queremos volver a reintentar, podemos hacerlo, pero en este caso lo que son las opciones múltiples van a variar. Si por ejemplo en la primera pregunta estuvo yo el literal A, al momento que volvemos a reintentar, pues se moverá de lugar. Puede ser en el literal B o C. Eso es cuanto a toda mi clase. Muchas gracias.